Saludos lectores y suscriptores, bienvenidos una vez más a Los Libros de Loli. En esta ocasión les traigo Arráncame la vida de la escritora mexicana Ángeles Mastret. Vamos con los datos. Bueno, como podrán ver, esta novela fue publicada en el año 1985 y en este año 2021 se lanzó una nueva edición para conmemorar los 35 años, la primera edición, y pues se encargó ahora Seix Barral de publicar esta nueva edición, que está muy bonita la portada. Esta portada nada más la he visto, no la tengo, pero puedo decir que respetaron el dibujo original, donde están los dos danzantes, parece que bailan tango, y retiraron a los músicos que están en el fondo y un fondo como si fuera un cielo estrellado de noche. Esta novela retrata varias cuestiones, así que las voy a ir clasificando. Bueno, en primer lugar, esta novela históricamente está fechada entre los años 30, 40 y 50, ubicados en México, y como localidades están transcurriendo varios eventos, tanto en la Ciudad de México, en la capital, como en el estado de Puebla. Está en los años 30, 40 y 50, y como sabemos, la Ciudad de México o el país sufrió una transformación, una segunda guerra, un segundo conflicto bélico armado, pero en esta cuestión hablamos sobre diferencias políticas y particularmente para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. En 1910 comienza la Revolución Mexicana, y no es que en la década de los 20 termina toda esta guerra y pasa a conformarse el Estado mexicano, una pequeña transformación para designar a los presidentes, y sobre todo en estos años, me parece que es a finales de los años 40 en que empiezan a hacerse presentes toda esta estructura de sexenios presidenciales, y las cuestiones bélicas, armadas, políticas se empiezan a calmar, por así decirlo, porque anteriormente todo el mundo podría andar disparando, mandando a matar o desaparecer o meter un susto a todos los candidatos de oposición de un partido en particular, y en esta novela no hay excepción. En segundo lugar, retrata la historia de una pareja, y no retrata una relación amorosa muy positiva, pero sí retrata cómo las relaciones amorosas sucedían, existían y duraban mucho tiempo en los primeros años del siglo XX en México. Y casualmente creo que eso podría ya sucedido a lo largo de muchos años en otras culturas, en otros países, en años anteriores, antes del siglo XXI. En tercer lugar, voy a dividir primero la vida pública y vida privada de Andrés Asencio, que es nuestro personaje principal, o más bien nuestro antagonista de esta historia de amor. Este hombre tiene 40 años y para el año 1929 conoce a Catalina. Catalina, les voy a hablar por último punto, no menos importante sino más extenso. Él conoce a Catalina, la trata de enamorar, le funcionan sus métodos, y digamos que métodos un poco rústicos, muy tradicionales, muy costumbristas y sobre todo un poquito, bueno, no poquito, mucho, muy misóginos, con tal de dominar a su mujer, seducirla, provocarla, enamorarla a través de muchos engaños, ocultar muchas cosas de su identidad y sobre todo no ser nada honesto con sus prácticas dentro de lo que él ha trabajado. Y vamos a ver posteriormente en la novela a qué se va a ir dedicando, sobre todo con esto de la escala de los puestos entre 1930 y 40. Este personaje representa todo lo que no debería seguir existiendo ni sucediendo como personajes masculinos, sobre todo machismo, misoginia, y ya de manera pública como figura pública y representante del Estado, porque tiene posteriormente un nombramiento a un cargo en el Estado de Puebla, que pareciera que sus tranzas, sus negociaciones muy sucias, muy por debajo de la mesa, le salen muy bien. Sin embargo, hay gente de la oposición que sabe cuáles son sus movimientos, cuáles son sus tácticas de convencimiento, amedrentamiento, amenazas, y cómo mete susto para otros candidatos que no se metan con él, porque él es armas y billetes de tomar.
Ahora pasamos a la cuarta parte, que es hablar sobre Catalina. Ella es una chica, me parece que no llegaba ni a los 16 años, o tal vez sí, cuando en 1929 conoce a Andrés Asensio. Ella era una niña de casa, era la hermana mayor de todos sus hermanos y vivía en casa con sus dos padres. Era una niña inocente. Cuando conoce a Andrés, lo primero que le impacta es que él la rapta para irse de viaje al conocer al mar, a una playa, y ella dice: yo nunca había visto el mar y tampoco había visto el miembro erecto de un hombre. Entonces, a partir de esa escena nos iremos dando cuenta que no es una novela para reírse, pero sí hay eventos, momentos y conversaciones un poco graciosas. Lamentablemente no es la novela rosa que uno podría esperar por el nombre de Arráncame la vida, y pues es un poco complicado entender todo el proceso de crecimiento que tiene Catalina en esta novela. Además, esta figura femenina retrata en parte solamente la inocencia que una niña puede tener hasta los 16 años. Retrata momentáneamente cuáles son los pasajes de, en primer lugar, la maternidad, cómo se cuestiona y cómo la vive Catalina, pero la maternidad propia, porque también otro aspecto retrata qué es ser madre postiza o adoptiva de los hijos mayores de Andrés Asensio. Tema un poco complicado de poner en conversación en este momento. Y también retrata qué onda con esta transformación que tiene de perder su inocencia a ser una mujer ruda, que ya no se va a dejar mangonear por su marido, particularmente que tiene figura ya política, cosa que a su marido no le agrada, porque dice: la política es para gente con pantalones y los hombres tenemos muchos pantalones, y cosa que tú, Catalina, tú eres una mujer de falda, tú deberías tratar negocios como qué onda con las telas para bordar, con la cocina, con las artes, cosa que no tiene mucha inteligencia según Andrés Asensio. Pero bueno, Catalina se transforma, entra a la apertura oficial de las mujeres al gobierno, entre otras cuestiones. Como datos extra y un poco interesantes, esta novela tiene como título Arráncame la vida. Es una canción que fue compuesta por Agustín Lara. Me parece que esta novela, a lo largo de todos los pasajes y en diferentes años, mencionan a figuras públicas como a Batistuta. Me parece que tiene que ver con el país de Cuba y la Revolución Cubana para los años 50. También a Toña la Negra, que era una cantante de boleros y música de los años 40 y 50. Además, me parece que tiene una colección de 8 o 10 canciones. Aquí les voy a dejar la lista de todas las canciones que se van mencionando y van sonando en el libro. Particularmente hay escenas en donde Catalina va cantando con Toña la Negra, y hay unas escenas muy bonitas que yo me imagino que para la época, según retrata Ángeles Mastretta en esta novela, que fueron muy musicales, muy para bailar y sobre todo orquestales, por toda esta música compuesta por Agustín Lara y canciones que fueron interpretadas por Pedro Infante y músicos de la época. Y ahora sí vamos a pasar con, yo creo que una parte de estos videos que les gusta mucho. Hablamos de las ediciones de esta novela. Me parece que las portadas han sido un poquito más fiel con respecto al dibujo de los danzantes, y han tenido algunas modificaciones. Por ejemplo, casi todas han sido de color morado o tienen algún destello blanco. Por ejemplo, la primera edición, creo que es la primera edición, ediciones Océano, una edición muy bonita. Están los dos danzantes con un cuadro rosa muy bonito y otro cuadro afuera color mora, con tipografía muy de la época de los años 40, 50. Pero ha habido otras, por ejemplo, en las ediciones de España son diferentes. Por ejemplo, son los mismos danzantes, pero en lugar de que estuviera el clásico fondo morado con el título en negro y el nombre de Ángeles Mastretta en rojo, con un subrayado un poco extraño, fuera morado. En cambio, la edición española todo el fondo es blanco, una portada un poco extraña. Para otras portadas cambian el dibujo, no son fieles a la portada de los danzantes. Y pues también para el año 2008, que salió la película de Arráncame la vida, protagonizada por Ana Claudia Talancón, que le dio vida a Catalina, Daniel Jiménez Cacho, que dio la vida para Andrés Asensio, y también José María de Tavira, que le dio vida a Carlos Vives. Bueno, no les he dicho, estos son los dos personajes, Andrés Asensio y Catalina, que son los protagonistas o los principales, pero posteriormente se suma un tal Carlos Vives, que sabe de música, es director de orquesta, pero hasta ahí les voy a comentar. Yo creo que muchos de ustedes ya la habrán leído y sabrán qué onda con este personaje. Y también, como se esperaba, salió la portada con la imagen de la película, como si fuera la imagen estelar, como estos carteles grandes que se ponen en los cines para ir a ver la película. Salió con esa portada, una portada que para mi gusto no me llama la atención y además no es muy vistosa. Yo preferí todavía mirar la portada clásica con la pareja de danzantes y los músicos detrás de ellos.
Bueno, y en un comentario muy personal, yo creo que esta es una de las novelas que ya debería formar parte del canon literario mexicano como representación de la literatura escrita por autoras mexicanas de la segunda mitad del siglo XX, y además podría figurar como una novela no de corte feminista, pero sí formar parte de esas lecturas de recomendación por estos temas, y también como una novela histórica, porque claro, retrata algunos pasajes históricos y menciona algunos personajes que sí existieron en la vida, en la historia de México, y algunos otros personajes que ya son como parte de la historia de la identidad musical, política y social de México para la primera mitad del siglo XX. Me gustó mucho, yo creo que la música hay que hacer una lista de reproducción y leerlo cuando suenen estas canciones, porque de verdad es muy bonita la música de esa época. Yo creo que las canciones que seleccionó Ángeles Mastretta son las más indicadas para retratarlas en esta novela. Y pues estaremos en la próxima, yo creo que para esta semana, para el día 16, me parece 16 de mayo, voy a compartirles una pequeña reseña de Pedro Páramo o El Llano en Llamas de Juan Rulfo para conmemorar su aniversario de nacimiento, uno más. Así que nos vemos para la próxima, lectores y suscriptores. Nos vemos pronto. Chao.